licenciado, compañeros, nosotros les vamos a hablar acerca de la NIA 210, que son los acuerdos de los términos del encargo de la auditoría. Esta norma entra en vigor a partir de estados financieros que fueron hechos desde el 5 de diciembre del 2009 o después de ese tiempo, ¿verdad? Esta norma también trata de la responsabilidad que tiene el auditor de acordar los términos del encargo con la dirección y cuando proceda con los responsables del encargo. Se debe determinar si ocurren ciertas condiciones. Un ejemplo de ello puede ser determinar que el marco de referencia de información financiera aplicable usado para la elaboración de los estados financieros es aceptable. El objetivo de esta norma trata de que los auditores acepten el encargo o sigan con el encargo, únicamente cuando se haya acordado la premisa. Esto quiere decir que ya sea la dirección o los responsables del gobierno reconozcan y entiendan que tienen la responsabilidad mediante las condiciones previas de la auditoría, como de realizar los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable y proporcionarle al auditor toda la información relevante y la información adicional que éste pueda requerir para realizar su trabajo. La conformidad de que existe también una buena comprensión tanto del auditor como de la dirección y de los responsables de la auditoría. También encontramos una definición que era lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que la dirección, como los responsables del gobierno, pues tienen ciertas condiciones de la auditoría, ¿verdad? Que tienen que aceptar del auditor. Esto sería todo el acceso a la información de la que tengan de la entidad y que sea relevante para la preparación de los estados financieros, tal como los registros, la documentación y otros materiales, ¿verdad? Muchas gracias. En los requerimientos de la NIA 210 encontramos el tema de las condiciones previas a la auditoría. El auditor debe determinar si el marco de referencia de información financiera utilizado en la elaboración de estados financieros es aplicable o no. Asimismo, el auditor debe llegar a un acuerdo con la administración en donde ellos reconozcan sus responsabilidades que tienen en la preparación de estados financieros, en el control interno y en proporcionar información. Al auditor le deben proporcionar toda la información necesaria, asimismo acceso a la misma y un acceso ilimitado. En las limitaciones al alcance de auditoría, el auditor no debe aceptar el trabajo de auditoría cuando la gerencia o la administración no lleguen a un acuerdo y asimismo no le proporcionen la información necesaria para realizar el trabajo. Asimismo, cuando encuentran limitantes en el alcance de su auditoría y cuando el auditor determine que el marco de referencia utilizado en la preparación de estados financieros no es aplicable o no es aceptado. En los acuerdos de término del encargo de auditoría, el auditor acordará todos los términos con la gerencia por medio de una carta de encargo, en donde se estará detallando el alcance y el objetivo de la auditoría, la responsabilidad del auditor y de la administración, y asimismo la identificación del marco de información financiera. Las auditorías recurrentes se dan cuando la entidad interpreta erróneamente el objetivo y el alcance de la auditoría, cuando tiene un cambio reciente la alta gerencia, asimismo con un cambio importante en la naturaleza o en la dimensión del negocio, cuando se da un cambio en el marco de información financiera. En la aceptación de una modificación de los términos de encargo se debe hacer por medio de una solicitud de cambio, en la cual debe ir justificada razonablemente. El auditor tendrá la opción de aceptar o no aceptar. Cuando se da que el auditor acepta el cambio, se debe realizar nuevamente una carta de encargo donde se especifiquen todos los cambios realizados. En el caso que el auditor
no acepte la modificación, renunciará al encargo de auditoría. Las consideraciones adicionales relacionadas con la aceptación del encargo, el auditor determinará si hay algún conflicto entre las normas financieras y los requerimientos adicionales. Tanto en los requerimientos adicionales pueden cumplirse mediante las revelaciones de información y en la descripción del marco de información financiera aplicable en la realización de los estados financieros. Asimismo, si el auditor determina que el marco de información financiera prescrito por las disposiciones legales sería inaceptable si no estuviera previsto por dichas disposiciones de la dirección y por los términos del encargo. Si fuera en los términos del encargo, el informe debe incluir un párrafo de énfasis para llamar la atención de los usuarios y también puede utilizar las siguientes frases donde expresan fielmente o representan fielmente todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera. NIA 240. Esta norma trata sobre la responsabilidad del auditor en la auditoría de los estados financieros con respecto al fraude. Entre las características que nos menciona esta norma, dice que el auditor concierne que el fraude da lugar a incorrecciones materiales. Estas incorrecciones materiales en los estados financieros pueden deberse a fraudes o errores. Dice que el factor que distingue el fraude del error es la acción subyacente que conlleva, en este caso que puede ser con intención o no. También nos habla sobre la responsabilidad en relación a la prevención y detección del fraude. Dice que los principales responsables es el gobierno de la entidad y la dirección. Como responsabilidades del auditor, dice que el auditor es responsable de la obtención de una seguridad razonable sobre los estados financieros en su conjunto y que estos estén libres de incorrecciones materiales debidas a fraude. También dice que las posibles limitaciones inherentes sobre el alcance de la información del fraude puede también es responsabilidad de él y que aparte de eso el auditor puede tener responsabilidades adicionales como las disposiciones legales, reglamentarias o por código de éticas según sea en relación al marco del cumplimiento. Como objetivo de la norma, el auditor debe de identificar, obtener evidencia y responder adecuadamente a los indicios de fraude o a los fraudes encontrados durante la realización de la auditoría. Como definiciones, la norma nos enmarca el fraude y dice que es un acto intencionado que puede ser por una o varias personas. En este caso puede depender del gobierno de la entidad, la dirección, los colaboradores o terceros. Y también define los factores de riesgo de fraude. Dice que es un hecho o una circunstancia que da existencia a un incentivo o elemento de presión para cometer un fraude. Entre los requerimientos que tenemos en la norma está el escepticismo profesional. Dice que el auditor, a pesar de la experiencia sobre la honestidad y la integridad que puedan encontrar en los estados financieros presentados por la dirección, el auditor debe de mantener su escepticismo profesional en la realización de la auditoría. También dice que las discusiones entre los miembros del equipo de trabajo debe ser por el equipo de trabajo y el socio del encargo. Y después estas cuestiones deben ser comunicado al resto del equipo para elaboración de la auditoría. Entre otros requerimientos, también dice que deben de hacer como procedimiento la valoración del riesgo y las actividades relacionadas. En este caso deben de aplicar todos los procedimientos para poder llevar a cabo y obtener las actividades relacionadas sobre la valoración del riesgo. El auditor también debe realizar indagaciones ante la dirección y estas indagaciones van enfocadas a la valoración que la dirección le dio a los fraudes o bien a los indicios de fraudes que puedan estar incorporados en los estados financieros. Y por último, la evaluación de los factores de riesgo de fraude. Y dice que el auditor hará procedimientos adicionales para poder evaluar estos indicios de fraude o las actividades relacionadas sobre la valoración de los riesgos de fraude que puedan haber dentro de los estados financieros de una entidad.
Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material debida a fraude. Acá es cuando el auditor identifica y evalúa los riesgos de incorrección material debida a fraude en los estados financieros, en las afirmaciones que sean relativas o a los tipos de transacciones que tenga la entidad. Una vez realizada la identificación y evaluación, el auditor, basándose en la presunción de que existen tales riesgos de fraude en el reconocimiento de transacciones o las transacciones que son generadoras de ingresos que den lugar a tales riesgos. El auditor tratará estos riesgos valorados de la incorrección material debida a fraude como riesgos significativos. Las respuestas a los riesgos valorados de incorrección material debida a fraude, las respuestas globales, acá es donde se asigna y se supervisa al personal teniendo en cuenta sus conocimientos, sus capacidades y las responsabilidades significativas que tendrán dentro del cargo. Se evaluará si la selección y la aplicación de las políticas contables por parte de la entidad y en especial las políticas que están relacionadas con las mediciones subjetivas o transacciones complejas que puedan ser indicativas de información financiera fraudulenta. La evaluación de la evidencia de auditoría. El auditor evaluará si los procedimientos analíticos que se aplican en una fecha cercana a la finalización de la auditoría para poder alcanzar una conclusión global. Si el auditor identifica una corrección, este evaluará si es indicativa de fraude. En el caso lo fuera, el auditor evaluará las implicaciones de la incorrección en relación con otros aspectos de la auditoría, especialmente en relación con la fiabilidad de las manifestaciones de la dirección, reconociendo que en un caso de fraude no suele producirse de una forma aislada. La imposibilidad del auditor para continuar con el encargo. Ese va a determinar las responsabilidades profesionales, legales o aplicables en función de las circunstancias que incluyen determinar si existe algún requerimiento o que informe a una persona o personas que realicen su nombramiento. Si el auditor renuncia, este discutirá con un nivel adecuado de la dirección, los responsables del gobierno de la entidad, la renuncia al cargo y los motivos por los cuales realiza dicha renuncia. Las manifestaciones escritas, estas nos ayudan a reconocer la responsabilidad en el diseño, la implementación y el mantenimiento. Han revelado al auditor los resultados de la valoración realizada de la dirección de los riesgos de los estados financieros. Han revelado al auditor su conocimiento de un fraude o indicios de fraude que afecten a la entidad y en los que estén implicados. La comunicación a la dirección y a los responsables del gobierno. Si el auditor identifica un fraude o obtiene información de un fraude, lo tiene que comunicar oportunamente al nivel adecuado de la dirección, informar a los principales responsables, salvo a todos los responsables del gobierno que participen en su dirección, empleados con funciones significativas de control interno. La comunicación a las autoridades reguladoras y de supervisión. Cuando el auditor ha identificado un fraude o tiene indicios de que haya, este va a determinar la responsabilidad de informar a ello a un tercero, a la entidad, aunque es posible que el deber del auditor de mantener una confidencialidad de la información de su cliente le impida hacerlo. En algunas circunstancias, la responsabilidad legal del auditor puede prevalecer sobre el deber de la confidencialidad. La documentación, las decisiones significativas que se hayan tomado durante la discusión del equipo del encargo en relación con la probabilidad de una incorrección material en los estados financieros debido a fraude, los riesgos identificados y valorados de incorrección material debido a fraude en los estados financieros y en las afirmaciones. Dentro de la documentación debe incluir las respuestas globales a los riesgos valorados, los estados financieros y la naturaleza, el momento de su realización y la extensión de los mismos. Los resultados de los procedimientos que se aplicaron, en los cuales tienen que incluir el diseño para poder responder al riesgo de que la dirección eluda los controles. En la documentación de auditoría, el auditor debe de incluir la comunicación sobre el fraude que ha realizado la dirección, los responsables del gobierno de la entidad y a las autoridades reguladoras y a otros. Muchas gracias.